y estaremos hablando de estos fundamentos que la iglesia tiene para ser una iglesia triunfante. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para esta la iglesia triunfante, la iglesia de Cristo, no está a expensas de lo que suceda en el mundo. Todo puede fallar, todo puede derrumbarse, pero la iglesia permanece firme en el fundamento inquebrantable que es nuestro Señor Jesucristo. De manera que la Biblia nos dice que ni aun las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea atacada. Eso no quiere decir que no tenga sus obstáculos. Hoy más que nunca son muchos los seres humanos en el mundo entero que están buscando la gran verdad. Como escuchábamos a los jóvenes a quien se estaba entrevistando, piensan no creer en nadie. Los datos que tenemos del porcentaje de los que viven en Uruguay, el 50%, más del 50% declarándose ateos, y las doctrinas educativas van con ese objetivo de quitarle a los niños, de quitarle a los adolescentes la idea de un Dios, de manera que puedan vivir ellos como dioses o puedan buscar en el materialismo estas fuentes. Andan buscando las personas una verdad, hombres y mujeres a nuestro alrededor, tratando de hallar la solución para sus vidas. Si observamos los rostros de una cantidad de personas que vemos a diario, muestran rasgos de profunda tristeza y preocupación. La gente está ahora con esto tan famoso del estrés, de la depresión. Ya hasta cuando alguien está platicando dice: ¿y cómo vas con tu depre? Ya se volvió común, ¿no? Lo grave de todo esto es que estos individuos creen que el remedio para sus angustias está guardando en las soluciones materiales, por lo que no logran el tan ansiado alivio para sus almas. Teniendo como base esta solución, no son pocas las congregaciones que ofrecen también promesas difíciles de desechar. Y una vez más coincidimos con el comentario del joven que compartía esta reflexión de lo que se necesita hacer a favor de los países no alcanzados. La gente está buscando soluciones en las áreas materiales, y por eso hoy muchas veces la prioridad aún en las congregaciones es cuánto podemos hacer por tener los bienes materiales que Dios ofrece. Doctrinas como la liberación, la sanidad, los milagros, la prosperidad económica y muchos otros más. Y no que esté mal hablar de la sanidad en la iglesia, pero el gran problema es cuando la gente solo busca el beneficio personal sin la prioridad de lo más importante, que es la salvación de su alma. Ahí podríamos escuchar a Jesús en Marcos capítulo 2, cuando aquel paralítico es bajado por el techo. Jesús, antes de atender la necesidad física, atendió la espiritual. Y lo primero que Jesús le dijo al paralítico es: hijo, tus pecados te son perdonados. Es buena la sanidad, pero de nada sirve si la persona, al recibir la sanidad, su corazón sigue alejado de Dios. Y lamentablemente sucede muy a menudo de que los hombres seamos malagradecidos. Recibimos un favor de Dios y muy fácil
nos olvidamos de quién nos hizo ese milagro en nuestras vidas. La gravedad de todo esto se acentúa cuando algunos de nosotros nos quedamos mirando e incluso criticando estas posiciones, mientras que la iglesia no está cumpliendo su deber de predicar las buenas nuevas de salvación. Hay circunstancias en la vida que son mucho más importantes que cualquier otra cosa. Es cierto que muy pronto vamos a estar trabajando y hablando acerca de poder tener un lugar más adecuado donde puedan entrar más personas y de una manera más cómoda para construir nuestro nuevo templo. Pero tengamos en cuenta que lo más importante jamás serán las butacas de un auditorio, ni la alfombra de un piso, ni las bocinas de marca. Lo más importante en un templo será cada alma redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que tendremos cuidado de no descuidarnos en cuestión de que nos atraiga, nos desbalancee lo material y dejemos de hacer el área tan importante de la predicación de la palabra. Estimados, la palabra del Señor nos habla de algunas promesas importantes para nuestras vidas. Y una de estas es una promesa irrevocable que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dijimos que la iglesia está diseñada para ser una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa. Seguimos leyendo 2 de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestra prédica, nuestro trabajo, nuestra enseñanza tendrá que estar basada siempre en las enseñanzas de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Hemos sido salvos por medio de Cristo. ¿Alguien dice amén? Hemos sido salvos por medio de Cristo Jesús para vivir de triunfo en triunfo. Se perdieron esa oportunidad de decir amén. Lo voy a repetir. Hemos sido salvos por medio de Cristo, y esto para vivir de triunfo en triunfo. Y esto no solo con respecto a nuestra vida espiritual, sino también a la gloria de la iglesia. Preguntamos entonces, ¿cuáles son entonces los secretos o los fundamentos para gozar de la victoria del Señor a través de la iglesia? ¿Cuáles son esos fundamentos? Y en primer lugar, el primer fundamento para una iglesia victoriosa es la oración. No importa que parezca repetitivo, no importa a quién le pudiera molestar que se hable insistentemente en esta congregación de la oración, pero es que es la columna vertebral. Si nosotros descuidamos la oración, seremos como un cuerpo que su columna vertebral se dañó. Y un cuerpo con la columna dañada no se puede mover por sí solo. Alguien tendrá que ayudarlo. Se tendrá que valer de algo para poder cumplir en dado momento sus deberes personales. Tendrá que moverse a través de una silla de ruedas. Tendrá que moverse a través de una andadera. O quizás hasta que alguien tenga que cargarle, porque se dañó la columna. Si el creyente deja de orar,
será un creyente con su columna vertebral dañada. Si la iglesia deja de orar, será una iglesia también con su columna dañada. De manera que no podemos descuidar la oración. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Efesios capítulo 6 versículo 18. Orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Yo no sé si algunos ya se aburrieron o se molestan porque en punto de cada 3 horas, a partir de las 6 de la mañana, les llega el recordatorio a sus grupos de WhatsApp, de distrito, de ministerios, y entonces digan, ay, solo llenándonos con estas figuritas, 5 minutos, Chiapas merece paz. Pues aunque a alguien le parezca tedioso, molesto, ahí está el secreto de una iglesia victoriosa, de una iglesia en triunfo, de un creyente en triunfo. Está en la oración. Por eso la Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Así que no se sienta aburrido ni abrumado. Antes bien, busquemos la forma de cómo tener mayores tiempos en la presencia del Señor orando. Orar no significa simplemente acercarse al templo los días de oración y decirle unas cuantas palabras a Dios. Muchas veces por un mero formalismo, solo por cumplir, sino que orar significa quebrantarse espiritualmente y de todo corazón. La oración es la base de la gran victoria en la vida cristiana, del despegue de la iglesia. Escuchábamos en la asamblea a donde estuvimos esta semana, nuestra reunión, los pastores a nivel nacional de ICIPAR, y escuchábamos al pastor Pavón, el que produjo con las anotaciones la Biblia del pescador. Y él contaba que llegó a un lugar donde iba a haber una cruzada evangelística, pero el coordinador de la cruzada dijo: pastor, hay una iglesia muy grande aquí, una iglesia poderosa, pero el pastor casi no se une a las actividades de las demás iglesias. De manera que si usted pudiera llamarle, a lo mejor lo convence y entonces la campaña sería un rotundo éxito. Para sorpresa del pastor coordinador, que estaba buscando cómo ir a visitar a ese pastor, a la reunión que citaron, lo vio que estaba en la reunión y se acercó y le dijo: pastor Pavón, un milagro, el pastor de la iglesia al que le mencioné está aquí en la reunión. Se saludaron el pastor Pavón con ese pastor y dijo el pastor: queremos unirnos a la campaña, queremos ser parte de esta actividad, pero la iglesia que pastoreo no lo conoce a usted. Me gustaría que usted viniera a nuestra congregación, predicara, y entonces la gente sin ningún obstáculo va a asistir a la campaña evangelística. Y él dijo: está bien, puedo ir, dígame, voy a estar estos días aquí. Y él dijo: le invito el lunes. ¿El lunes?, dijo el pastor Pavón. Sí, el lunes. ¿Tiene actividad el lunes? Sí. Es nuestro culto de oración. Y el pastor Pavón dijo: pues mejor no me invitara. ¿Para qué voy a llegar a un culto de oración si nadie llega? Pero al final aceptó la invitación. Llegó él un poco molesto por el día que le había invitado. El pastor quería que lo invitara el domingo, ¿verdad? Como nosotros, que siempre pensamos que el fin de semana es el mejor. Y llegó, y cuando llegó la iglesia estaba abarrotada. Una iglesia de 6,000 personas en el culto de oración. Y cuando él
Se sorprende porque está lleno el auditorio. Pensó y dijo: la gente vino porque el pastor les informó que yo iba a estar aquí. Y la gente está aquí. Entonces, cuando llegó el momento de presentarlo, el pastor dijo: está con nosotros el doctor Pavón. Él va a estar en una campaña. Perdónenme, iglesia, porque no les avisé ayer que iba a venir. Así que le derrumbó su orgullo, dice, ¿va? Perdónenme porque no les avisé ayer que él iba a venir, pero aquí está y él tiene una palabra para nosotros. Una iglesia de oración que era conocida en la ciudad. Quizás la gente ignorando, porque es una iglesia activa, porque es una iglesia que crece. Lo cierto es que la base del creyente en victoria, de la iglesia en victoria, es gracias a la oración. Muy bien, un segundo fundamento para una iglesia, un creyente triunfante, es una iglesia que siempre está lista. No alcanza en ninguna congregación el tener eventos temporales. Yo creo que esa es la razón por la que Dios no nos deja descansar. A veces hemos terminado un proyecto y parece que al terminarlo hay que tirarse en la perezosa, pero ni bien hemos terminado y Dios nos está direccionando a otro trabajo, porque no por jactancia, lo he dicho más de una vez y estoy consciente, no por jactancia, pero creo que Dios ha visto en este pueblo un corazón dispuesto. No somos la gente que gana millones como remuneración de su trabajo, ni miles. Algunos quizás el salario mínimo y la gran mayoría quizás ni eso. Pero en medio de ello, Dios ha encontrado complacencia a su corazón en cada uno de nosotros. Y nos ha dado la oportunidad y el privilegio, para gloria de su nombre, que quede claro, para gloria de su nombre, hacer cosas que muchos no hacen. Aún teniendo las posibilidades, no lo hacen. Pero Jesús es el camino, se ha convertido en ese faro de luz, no solo para Chiapas, sino para México y también para otras naciones. De manera que eso alegra el corazón de Dios. Y si eso alegra el corazón de Dios, sigamos por el camino de la obediencia, sigamos siendo una iglesia presta y lista para hacer la obra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, escúchenlo muy bien, iglesia. Estamos celebrando nuestro domingo misionero, primer domingo del mes. Y mire lo que Dios habla en nuestras vidas. En segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice la palabra? Lean fuerte conmigo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, léalo por favor, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Les pregunto, ¿no es cierto que estamos viviendo este tiempo donde la gente está buscando qué es lo que le agrada a sus oídos y se están entregando a las fábulas, a los maestros conforme a sus propias concupiscencias? Basta ver algunas páginas de internet, páginas de agrupaciones que se dicen cristianas, pero que tienen tantas aberraciones que ya ni el chucho lo come. ¿Me está escuchando? Para los que están en otros estados de la República, ya ni el perro lo come. Aberraciones terribles. ¿Y sabe qué? En medio de esas aberraciones, ahí hay mucha gente. Y algunos hasta se salen de sus congregaciones para irse a aquella
en donde las fantasías y las fábulas corren como un río. Y lamentablemente muchas personas están desviando su caminar del camino correcto de la santidad y el camino estrecho para ir por el camino de la perversidad. Pero decía yo hace unos minutos, muchas veces somos culpables nosotros como iglesia porque no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. La preocupación del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo es: te pido de favor, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, porque esta congregación ha sido motivada a la predicación de la palabra. Un tercer fundamento: es una iglesia lista, el segundo fundamento. Es una iglesia de oración, el primer fundamento. El tercer fundamento es una iglesia donde todos trabajan. Por eso para nosotros el sistema de reuniones familiares fue una estrategia maravillosa que Dios nos permitió asimilar y ponerla en práctica. Porque antes que tuviéramos las reuniones familiares, trabajábamos con el sistema tradicional. Tenemos diáconos, tenemos un consejo, tenemos quienes levantan la ofrenda, tenemos una tesorería, y cada año en el sistema tradicional se eligen a los que van a servir en el siguiente año. Quienes van a hacer el aseo, quienes van a recoger la ofrenda, quienes van a ser los tesoreros, quienes van a hacer el consejo, y se reduce a esos cargos. Y entonces, cuando llega cada año y vienen las elecciones, entonces se agradece: gracias a la hermana fulana por ser la tesorera, gracias al hermano fulano por hacer el aseo, gracias. Ahora vamos un nuevo año, vamos a elegir a los nuevos para este año. ¿A quién proponen para tesorera? A la misma. ¿No hay alguien más? Única candidata, amén. Levantan la mano, están todos. Y la misma vuelve a ser tesorera. Bueno, ¿alguien quiere ser el aseo? ¿Alguien propone a alguien? Sí, al hermano Chanito. Pero no hay alguien, no, el candidato único. Y cada año viene, año va, año viene, son los mismitos. Y todos los demás, haraganes, ¿no? Calientabancas, criticones. Por eso se da mucho la crítica, porque la gente que no tiene oficio, la ociosidad es la madre de todos los pecados. Pero en el sistema de reuniones familiares, bendito Dios, hay alguien que ofrece su casa y es el anfitrión. Y él tiene en cuenta que ya viene la reunión familiar, ya que alistar el lugar, barrerlo, poner las sillas, arreglarlo, porque es el altar del Señor para este día. Y luego tenemos al líder, que es un hermano de la congregación, y el sublíder también. Y alguien en la reunión familiar va a tomar notas como secretario, y alguien en la reunión va a ser el tesorero. Solo en la reunión familiar ya tenemos 6 o 7 áreas de trabajo. De manera que si antes trabajaban 20, en este sistema trabajan decenas. Como por ejemplo, la iglesia Jesús es el Camino cuenta en cuestión de reuniones familiares con cerca de más de 200 personas trabajando en reuniones familiares. Es gente activa. Es gente que trabaja. Y si todos trabajamos, entonces podemos ver la gloria del Señor. Alguien se pregunta: ¿y cómo han podido ustedes viajar por todo el estado 4 veces? Porque todos nos sumamos al trabajo. ¿Y cómo pudieron visitar todo el país? De norte a sur y de oriente a poniente, los 32 estados, celebrando más de 700 campañas en 4 meses. ¿Cómo lo lograron?
Porque hay una iglesia que trabaja, que se suma. ¿Y cómo pudieron hacer Bolivia comprado con la sangre de Cristo? Por una iglesia que trabaja. ¿Y cómo hicieron Haití comprado con la sangre de Cristo, con más de 52 campañas en todo el país, en un lugar tan pobre, donde no recibes ofrenda? Porque la iglesia trabaja. Por eso el diablo se las ingenia para meter divisiones en la iglesia. Porque el texto favorito de la Biblia del diablo es: divide y vencerás. Es así que cuando en la directiva del departamento, cuando en la reunión familiar, cuando en el sector, cuando en el distrito comienza a haber algún olorcito a división, recuerde que ahí el diablo quiere meter sus narices. Ojo, no permitan que eso prospere. No lo permitan. Alguien tiene que pararse en la brecha. Y cualquiera que sea la forma en que el diablo está tratando de dividir, usted espiritual, primero ore al Señor. Párese en la brecha en la oración. Padre, despéjale la mente a ese hermano que habló mal del proyecto. Toca su corazón, hazle entender que no es como él piensa. Perdónale por lo que él dijo en la reunión familiar, que lo que dijo no daña el corazón de los demás hermanos. Que esa semilla no germine en el corazón de los demás. Que toda semilla que no planta el Padre Celestial germine en el corazón de la iglesia. No permitamos ningún tipo de división, sino que podamos crecer siempre en la obra del Señor, sabiendo que somos un cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús. Y como iglesia y como cuerpo vamos creciendo uniformemente. Hay alarma en nuestras vidas cuando de repente algo es anormal. Nos preocupamos cuando de repente en nuestra piel empieza a haber una bolita y que se va haciendo más grande. Eso ya no es anormal. Y entonces lo sobamos con pomada de la campana y con aceite ungido orado de Israel. Estamos preocupados. Así es la iglesia. Somos un cuerpo, pero de repente nos falta quien hace la chimbomba. Hay que sobarlo, imponerle manos y si se puede el pie también. Pero no permitamos que eso crezca, porque daña a la iglesia. Es así que este fundamento es importante. Y si esta congregación ha logrado victorias, es gracias a que todos o la gran mayoría nos sumamos a trabajar para la gloria y honra del Señor. A su nombre. Un fundamento más, y terminamos esta enseñanza, es una iglesia sin pecado. Una iglesia donde todos con temor de Dios estemos avanzando. No una iglesia perfecta. Lamentablemente no podemos hablar de una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas. Si alguien se va de aquí buscando una iglesia perfecta y a lo mejor estaba ya ganando la perfección, al llegar usted lo va a echar a perder. Porque el mal no está en la iglesia, el mal está muchas veces en nosotros, que andamos cargando y arrastrando el pecado a donde quiera que vayamos. Si nos vamos a aquella iglesia y vamos arrastrando y cargando el pecado, seguiremos igual y al rato nos vamos a salir de esa otra iglesia, porque también encontramos algunas cosas que dañaron nuestra fe. Sin embargo, eso no es un calmaconciencia para decir, bueno, no somos perfectos y aquí somos una bola de pecadores, entonces ¿para qué estamos aquí? Sino hay que reconocer nuestros errores y escuchar la voz del Señor que dice que el que esté limpio,
El que esté limpio, límpiese más. Y a veces me cuesta decir la otra parte, porque no quiero darle chances al diablo por alguien que está viviendo en su carnalidad. Y al escuchar que se diga, y el que esté sucio, ensúciese más, habrá alguien que el diablo está esperando cómo darle el zarpazo y decirle: ya viste, estás mal, reconócelo. No puedes vencer esa tentación. Estás mal. Ya escuchaste al pastor, ensuciate mejor de una vez. ¿Para qué te andas ahí con cuentitos? Y ahí está el chanclas hablando, y la persona débil espiritualmente a veces toma esa decisión incorrecta. Yo quiero decirle esta tarde, este día, a que si acaso al verte al espejo de la palabra encuentras cosas que no son correctas delante del Señor, la sangre de Cristo aún tiene poder para limpiar cualquier mancha de los vestidos de nuestra alma. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. No escondamos pecados como Acán. No seamos gente ocupando lugares sabiendo que no somos dignos de ello. Aunque nos duele muchas veces, a mí como pastor, cuando alguien se acerca y me dice: pastor, quiero hablar con usted un minutito, y yo sospecho por el don de la sospecha que lo que me va a decir es que voy a dejar la reunión familiar, es que voy a dejar este ministerio, y yo sé que nos hacen falta. Le digo: sí, al ratito te atiendo porque ahorita no tengo tiempo. Pero lo que no quiero escuchar es eso. Pero si esa fuera tu situación, de que quieres hablar con el pastor porque estás mal delante del Señor y no lo lograste hablar, deja la reunión, deja el cargo que estás, porque muchas veces el pecado de uno daña toda una obra, como sucedió con Acán. Por culpa de Acán, Israel fracasó en la guerra. No una vez, varias veces, hasta que se descubrió. Hermanos, somos personas, tenemos fallas, y seamos honestos delante del Señor, de manera que la iglesia pueda caminar en santidad. Que no sea solamente un letrero, sino que sea un objetivo a alcanzar, una vida de santidad. ¿Sí se puede? Sí se puede. Porque el que lo hace es el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Jesús es el camino.